dos capítulos se los recomiendo de manera muy especial, que pongan mucha atención porque hoy vamos a aprender algo nuevo en un capítulo que, o por lo menos en un capítulo que contiene el versículo más conocido de toda, digamos, de la cristiandad en general, hablando como la cristiandad de todos los que hemos conocido a Yeshua, sea desde la iglesia católica o desde la iglesia cristiana y ahora pues en la restauración. Pero les aseguro que hay algo que la mayoría de las personas no han entendido, porque yo lo vengo viendo desde hace tantos años. Ya hay 20 años en esta restauración y yo veo que este es un tema muy poco entendido y un tema que por no haber sido comprendido en el contexto, ha dado lugar a que muchas personas dejen a Yeshua por no entender este capítulo. Es así de serio lo que pasa en este capítulo. Así que yo los invito a que me acompañen por un contexto un poquito amplio de lo que es el capítulo 7. Ustedes se irán a preguntar, ¿por qué va a hablar de lo que voy a hablar ahora inicialmente? ¿Por qué está Liliana hablando de eso en el capítulo 7? Pero al final ustedes se van a dar cuenta. Solo síganme, solo piensen, solo reflexionen en lo que vamos viendo y vamos uniendo, vamos atando cabos. Y yo les aseguro una cosa, que cuando terminemos el día de hoy, usted va a entender, pero sin duda alguna, por qué nuestra fe en Yeshua tiene que permanecer absolutamente firme y tiene una base 100% escritural. Vamos entonces con el capítulo y comencemos recordando que en el capítulo 6, recuerden que terminamos la semana pasada con el Eterno revelándose al profeta Isaías. Esto es muy importante dentro del contexto. El capítulo 6 comienza el Eterno revelándose a Isaías y ahora miren lo que sucede en el capítulo 7. Perdón, un momento acá. Recordemos esto, vamos uniendo contextos. Por eso les digo, hoy vamos a ver contextos para que veamos este capítulo. Recordemos que los nombres de los dos hijos de Isaías nos sitúan dentro del tema de la restauración de Israel. Los nombres de los hijos de Isaías era un dato o es un dato que la iglesia nunca consideró, ni siquiera muchas personas en la restauración ahora. El nombre de los hijos pasa como que, sí, los hijos se llaman Maher Salal Hasbaz y el otro se llama Saúl Jasub. Ya se acabó eso y uno sigue leyendo el capítulo. No, esto es muy importante, ya vimos la semana pasada, pero vamos a recordarlo hoy porque lo vamos a poner dentro del contexto. Maher Salal Hasbaz significa el despojo se apresura. Le está hablando a la casa de Judá que va a entrar en juicio. Y Sear Jasub, el hijo menor, significa un remanente volverá y hace referencia a la casa de Israel. ¿Por qué lo sabemos? No es que nos lo estamos poniendo, no nos lo estamos inventando ni lo estamos poniendo así. Vamos a entrar con los detalles para que ustedes vean esto tan hermoso que hay alrededor de un mensaje que nosotros siempre escuchamos, que lo conocemos mucho, pero que pensábamos que era un versículo fuera de contexto, como por allá perdido en el espacio, como que esta palabra de Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros pensábamos que ese versículo estaba como casi escondido dentro de un contexto que nosotros no entendíamos. Entonces, empecemos a ampliar el contexto. Estamos hablando, los dos hijos de Isaías hablan de las dos casas de Israel.
¿Qué pasa? Esto es con el rey Acaz. ¿Qué sucedió con el rey Acaz? Recuerden que cuando empezamos el estudio de Isaías, vimos lo que pasaba con cada uno de los reyes. Y aquí con el rey Acaz pasa algo muy interesante. Vamos muy rápido porque esto ya lo habíamos leído y solo quiero dar el contexto. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que Acaz era de 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16, pero que no hizo lo recto delante del Eterno. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta dentro del contexto de la profecía, sino que dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo imágenes fundidas a los Baales. O sea, los pecados de Acaz clamaban al cielo. Él hizo imágenes de los Baales, quemó incienso en el valle de Ginón, hizo pasar a sus propios hijos por el fuego, se los entregó a Moloc conforme a las abominaciones de la tierra, sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en collados, en todo árbol frondoso. Y dice que por eso el Eterno lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Aquí este dato que nos da Segunda de Crónicas es un dato anterior a lo que está sucediendo aquí ahora. Entonces, fíjense, aquí estamos en Segunda de Crónicas, pero nos está dando el contexto de lo que está pasando en este momento. Entonces, Acaz dice que había humillado a Judá, el Eterno, perdón, había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, porque había actuado desenfrenadamente. También entre todas las cosas que hizo Acaz, dice que despojó la casa del Eterno y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, tratando de que el rey de los asirios le ayudara. Pero el rey Acaz, que aquel le apuraba, añadió más pecado contra el Eterno, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, los dioses de los reyes de Siria. Bueno, todos los pecados habido y por haberlos había cometido. Hizo lugares altos en las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses ajenos, provocando la ira de Yahweh, el Dios de sus padres. O sea, todo esto tan malo lo estaba haciendo Acaz. Entonces, tenemos ya parte del contexto. Los dos hijos de Isaías, las dos casas de Israel, Acaz que está en grave pecado. Pero aquí viene el capítulo 7 con la misericordia del Padre y con el plan del Padre. Aconteció, dice el verso 1, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, el rey de Siria, y Peca, el hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora fíjense, ahora nos está relatando el profeta Isaías que se habían unido el rey de Siria, el rey de la casa de Israel, que era Peca, y venían contra Judá, contra Jerusalén, dice, pero no la pudieron tomar. ¿Por qué no la pudieron tomar? Ya vamos a ver la intervención del Padre. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Recuerden que Efraín significa fructífero, así que era un pueblo bastante grande en aquel entonces. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, está Acaz y el pueblo en tanto pecado, pero viene la noticia de que se unieron entonces el rey de Siria, Peca, el rey de Israel, y que vienen a combatir a Jerusalén. Ellos vienen unidos. Entonces dijo Yahweh a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub. Sear-Jasub, recuerden que es un remanente volverá, es el de la casa de Israel. Tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador.
Este es otro punto. Uno lee eso lo leíamos y simplemente seguíamos porque nos parecía que ahí no había como ninguna información. Pero ¿qué sucede cuando nosotros conocemos toda la escritura y ya nos hemos metido en estudiar cada uno de estos sitios? ¿De qué está hablando? Recordemos que no hay coincidencias en el Eterno. Entonces le dice el Eterno a Isaías, toma a Sear Jasub, al remanente volverá, que representa la casa de Israel, y tráelo al estanque de arriba. ¿Cuál es ese estanque de arriba? El estanque de arriba es la fuente de Gijón, que está en el este de Jerusalén y se consideraba la fuente de agua viva de Jerusalén. Es el agua que de Ezequías, el rey que sucede acá a Acaz, que recuerden que Ezequías sí fue como un prototipo de Yeshua. Recuerden cuando lo vimos en el capítulo 1, él fue el que canalizó el agua de la fuente de Gijón. ¿Por qué estoy centrándome en ese punto de la instrucción del Padre de que viniera Isaías con el Hijo hasta el estanque de arriba, hasta la fuente de Gijón? Vamos uniendo palabras y frases muy significativas. Esa fuente era considerada la fuente de agua viva. Siempre vamos pensando, vamos a hablar de la profecía que anuncia el nacimiento de Yeshua. El Hijo es el que representa la casa de Israel. Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos hablando de la fuente de Gijón, que es la fuente de agua viva. Yeshua dijo, yo soy el agua viva, yo soy la fuente de agua viva. En segunda de Crónicas 32:30 nos confirma que Ezequías cubrió los manantiales de Gijón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David y fue prosperado. Ya sabemos que Ezequías hizo lo bueno. En Génesis 2:13 es donde Berechit aparece por primera vez el Gijón. El Gijón es el segundo río y es el que rodea la tierra de Cus. Y fíjense esto tan interesante. Recuerden, estamos hablando del contexto de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué significa Gijón? Gijón significa literalmente útero. Eso es lo que significa. La fuente de Gijón, vamos a mirar un poquito la historia de la fuente de Gijón para que ustedes vean cómo se relaciona con este anuncio. Esta fuente abastecía de agua a Jebús. Jebús era el nombre antiguo para Jerusalén y que luego se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo que permitió el asentamiento humano en Jebús. La fuente no solamente se utilizaba como suministro de agua potable, sino para la irrigación de los jardines adyacentes al Valle del Cedrón, que proveía de alimento. O sea, la base de todo lo que giraba alrededor de Jerusalén, que recuerden que en Jerusalén está la piedra del fundamento, es todo lo que el agua que surtía de estos manantiales. Dado que la fuente era intermitente, se hizo necesaria la excavación de la piscina de Siloé para almacenar el agua necesaria para la ciudad cuando la fuente se secaba. O sea, no era una fuente permanente, era intermitente, y de ahí es de donde canaliza el rey Ezequías esa fuente para dar origen a la piscina de Siloé, que ya sabemos cómo se relaciona con Yeshua. Siloé significa el enviado. ¿Quién es el enviado? Es Yeshua. El manantial de Gijón surge de una gruta al pie de la montaña Ofel, entre Sión y el Valle de Cedrón. 3 sistemas principales llevaban el agua desde la fuente hasta la ciudad: el canal de la Edad de Bronce Medio, el pozo de Warren y el túnel de Ezequías, que ya fue después excavado. La fuente de Gijón fue el mayor recurso de agua de la ciudad de David, sitio original de Jerusalén. Fíjense aquí lo que dice Josefo acerca de este manantial de Gijón. Recordemos que Josefo era un historiador del tiempo de Yeshua. Él vivió en el tiempo de Yeshua, pero él era un historiador, él no era seguidor de Yeshua.
A mí me parece todavía más interesante lo que él dice, sabiendo que él nunca se interesó por Yeshua. Pero dice en los libros de Josefo, dice, Josefo estaba totalmente consciente de los rasgos cardinales del monte del templo. El monte del templo fue construido directamente sobre el arroyo subterráneo de Gijón y había cuevas dentro del área subterránea. Esos rasgos fueron atestiguados por Aristeas de Egipto 300 años antes de Josefo y confirmado por el historiador romano Tácito 115 años después de Yeshua, quien citó testigos visuales que estaban en Jerusalén antes del año 70. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque recuerden que el mundo se origina en Jerusalén. Allí está la piedra del fundamento. Recuerden que allí las aguas, cuando empieza la creación, el Rúa se movía sobre las aguas. De esas aguas estaban debajo, literalmente debajo del templo, y es en Jerusalén donde el Eterno ordena construir el templo literalmente en el monte Moriah, donde está la piedra del fundamento. Recordemos que la palabra nos dice que esas aguas que salen de debajo del trono, al final, cuando venga Yeshua a reinar, dice que de nuevo saldrán las aguas debajo del templo, saldrán las aguas que van inclusive a sanear el mar muerto. O sea, esto es toda una conexión de datos, pero increíblemente maravilloso porque es geografía, esto es historia, esto es teología, digamos que es lo que el Padre nos está enseñando, pero todo está en perfecta armonía. Entonces, vamos pensando en ese sitio. Ahí fue donde le dijo el Eterno a Isaías que fuera con el hijo y con Acaz, a este sitio que yo les estoy diciendo. Bueno, sigamos mirando lo que dice Josefo. El arroyo de Gijón era el único arroyo natural de agua pura dentro de 5 millas de distancia de Jerusalén en cualquier dirección. Agua pura era el requisito indispensable para los rituales esenciales del templo. Debido a ese arroyo de agua pura, el templo era un microcosmo del jardín del Edén, porque era uno de los ríos que fluyeron en el jardín del Edén, fue el río Gijón. O sea, ahí quedaba el Edén, exactamente. El agua de Gijón era simbólico del agua de vida, y Ofel y el arroyo de Gijón son sinónimos. El arroyo de Gijón estaba un cuarto de milla al sur del Domo de la Roca de hoy, de donde está hoy el Domo de la Roca. No existen cuevas o arroyos en la vecindad del Domo de la Roca de hoy. Esta información es crucial al determinar el lugar correcto del monte del templo. Aunque fíjese que hace ya unos años, yo diría como unos 8 o 10 años, salió una información que era muy, muy importante, muy relevante. Yo no volví a oír nada de esto, pero mucho se habló en ese entonces, que ahí donde está el Domo de la Roca estaba empezando a brotar agua por una de las salidas que se llama la fuente de los espíritus, como la fuente del Rúa. Y ahí estaba empezando, y ahí pasaban, inclusive pusieron algunos videos, yo no sé si ustedes alguno lo vio y lo recuerda, donde los musulmanes, que son los que están en posesión de esa parte de la tierra, pusieron inclusive motobombas para mover el agua que estaba saliendo, que eso ya era un signo de que ya estaba otra vez empezando a, digamos, a brotar el agua de este sitio de la piedra del fundamento. Josefo estaba totalmente consciente del simbolismo que involucraba el arroyo de Gijón y el trono santo de santos del Dios Todopoderoso. Aunque él era un historiador, él no era un hombre religioso, pero él sabía que el arroyo de Gijón y el trono del Eterno eran un mismo sitio, estaban absolutamente relacionados. Y dice en el libro algo que los hombres aprendidos del judaísmo han ignorado. El valle de Ginón estaba al oeste inmediato del extremo sur de la colina oeste, contiguo a los valles de Cedrón y Tiropeón.
en el pie de la cumbre. Recuerden que Jerusalén en general es como la letra Shin, que tiene las tres, tiene las tres elevaciones y los tres valles. En el tercio sur de esta cumbre había dos montículos, Sión y Ofel, que significa el monte jorobado. La distancia desde la cima del monte Sión a la cima del monte Ofel era más de 200 yardas. Esta cumbre continuaba ascendiendo hacia el norte del monte Ofel, donde había un afloramiento de piedra destacándose, que hoy se llama el Domo de la Roca. Por eso lo pusieron el Domo de la Roca, porque está sobre esa roca, pero esa roca es la roca del fundamento. Solo que está usurpado. Recuerden que la palabra decía que los gentiles estarían en posesión de la tierra por mucho tiempo. El Domo de la Roca se localiza más de 600 yardas al norte de la cima del monte de Sión y del monte Ofel. Desde el monte del templo fue construido en el monte Ofel sobre el arroyo de Gijón, debajo del cual había numerosas cuevas. Desde este monte el agua de vida para los servicios del templo era inmediatamente disponible. O sea, no es ninguna casualidad que donde se necesitaba el agua pura para el templo naciera o estuviera este nacimiento. Era famoso por la pureza del agua sobre cualquier otro arroyo de la región. El monte del templo tenía un arroyo natural con un suministro ilimitado de agua viniendo de debajo del Santo de los Santos. Las referencias bíblicas requieren una fuente de agua para ser asociada con el templo y su función. El arroyo de Gijón es referido varias veces en el libro de los Salmos y de los Profetas. Durante el tiempo de David y Salomón, el arroyo de Gijón suplió el estanque de Siloé y alimentaba el valle de Cedrón. Hacia el final del siglo VIII, antes de Yeshua, el rey Ezequías construyó el túnel para proporcionar agua subterránea del arroyo de Gijón a la Jerusalén oriental. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 32:30. Ezequías construyó el túnel porque él esperaba que en cualquier momento atacaran a Jerusalén y lo sitiaran para ellos no quedarse sin agua. Así que ustedes pueden ver en la imagen cómo se canalizó esa fuente hasta construir la piscina de Siloé. Antes del año 70, los judíos a menudo usaban la palabra Siloé para describir el sistema entero de Gijón, el estanque de Siloé, el túnel subterráneo de Ezequías y los canales hacia el Valle del Cedrón. En el cristianismo no usaron nunca la palabra Gijón, nosotros nunca vimos esa palabra, sino que nosotros continuamos llamando a todo el proceso la piscina de Siloé. Nosotros sí conocimos por el nombre de Siloé. Es muy interesante que el agua pura de Gijón debajo del monte corría cerca de la silla del Santo de los Santos. O sea, era del mismo trono del Padre salía el agua de Gijón. La descripción de Juan del trono de Dios en el libro de Apocalipsis muestra un río de agua que sale de debajo del trono. Dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río puro de agua viva, claro como cristal, fluyendo fuera del trono de Dios y del Cordero. O sea, esto literalmente es lo que está anunciado. En la fuente de Gijón los reyes eran ungidos, eso lo pueden leer ustedes en Primera de Reyes 1:32. La fuente de Siloé era la fuente de reserva y se alimentaba, como les digo, de las aguas de Gijón. Fue construido en el siglo VIII. Recuerden todo lo que pasaba con Gijón en la fiesta de Sukkot. Ustedes recuerdan que con toda esa procesión que bajaba hasta Siloé y después volvía a subir al templo y ellos tiraban el agua, que ese día se paró Yeshua y dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo esto es de lo que estamos hablando. ¿Por qué lo estamos hablando? Porque el Eterno le dijo a Isaías, tome a su hijo, el de la casa de Israel, el remanente volverá y vaya con Acaz y allá nos encontramos porque voy a hacer un anuncio muy importante. Entonces, ¿qué sigue teniendo esto de importante? Imagínense que Siloé recibe el agua de la fuente de la Virgen, o sea, ese nacimiento
de Gijón nace en lo que se llama la Fuente de la Virgen. Pero la Fuente de la Virgen no es, no vayan a creer que ese nombre lo puso un católico o a un papa o se lo puso, no, ese es el nombre con que el mismo Josefo reconoce el sitio como la Fuente de la Virgen. Así que unamos nombres, unamos estos datos para que ustedes vean lo maravilloso que pasó en ese momento. Ahora, fíjense esto que nos cierra, digamos, este contexto. Cuando en una de las excavaciones que se hizo en Israel, se encontró una inscripción donde habían descrito la manera como habían construido el túnel de Ezequías. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a abrir, recuerden que está arriba en la zona del templo, está la fuente de Gijón. Ellos el agua va a descender hasta Siloé. Entonces, ¿qué pasó? Que un hombre empezó de abajo hacia arriba, el otro de arriba hacia abajo. Y cuando se encontraron, que es lo que dice la inscripción de Siloé, cuando ellos se encontraron fue cuando las aguas empezaron a fluir. Miremos eso proféticamente. Esto si ustedes lo ven, esto lo conservan ahí en Israel, la piedra que fue encontrada con los fragmentos que fueron encontrados. Y dice que cuando se encontraron los dos hombres, las aguas fluyeron. Proféticamente, ¿qué es lo que nos dice la escritura? Que cuando la casa de Judá sea unida a la casa de Israel en un solo palo, en la mano del Eterno, las aguas del templo volverán a fluir y van a sanar el mar muerto, y todo volverá a la vida en Jerusalén. Así que fíjense que esto no es una coincidencia, esto es un panorama precioso detrás de este capítulo. Si lo resumimos, Gijón significa útero. Piense en útero. Piense en lo que vamos a leer a continuación, en la profecía que vamos a leer, de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías tiene que ir con el hijo y con Acaz hasta Gijón, que significa útero, que es la fuente de agua viva. Siloé significa el enviado, nace en la fuente de la Virgen, es consecuencia del encuentro de las dos casas, y los dos hijos de Isaías tienen que ver con las dos casas de Israel. Entonces, ustedes me van a decir a mí que no hay todo un escenario. Yo he escuchado muchas personas que enseñan este capítulo sin tener todo el contexto, y entonces para decir que ese niño que iba a nacer era un hijo de Isaías, que no era Jesús y que no era una virgen, y que bueno, y despedazan ese pobre versículo sin entender lo grande que hay detrás de todo esto. Todo está relacionado proféticamente con Yeshua y con la casa de Israel que regresa, y con las dos casas de Israel uniéndose. Ahora sigamos leyendo Isaías 7 para que ustedes vean cómo cuadra todo esto. Entonces dice la palabra, y dile, guarda y repósate. Recuerdan, en el verso 3 dijeron que ellos estaban muy temerosos porque venían el rey de Siria, Peca, el rey de Israel, y se habían unido con Efraín y venían contra Jerusalén. Entonces dice, guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Quiénes son los dos cabos de tizón? Los dos reyes. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, que es Peca. Entonces, Resín y Peca vienen, pero el Eterno le dice, en ese sitio especial, le dice, no se preocupe. No se preocupe, no teman por esto, por esos dos cabos que humean. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. O sea, iban a hacer toda
iban a tumbar, digamos, al rey. Pero el Eterno dice, por lo tanto, Yahweh el Señor dice, no se preocupen que no subsistirá y no va a pasar. No se preocupen por la amenaza de ellos, que eso no va a pasar. Y aquí empieza la profecía. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín. O sea, estamos hablando de Resín, que era el rey de Siria. ¿Y qué va a pasar con Efraín? Dice, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí todavía Efraín se había separado de Judá, pero todavía se conservaba unido Efraín. O sea, ellos estaban todavía como casa de Israel, no se habían ido porque no habían ido a la cautividad de Asiria. Aquí les está diciendo el Eterno, le está diciendo al rey de Judá, Acaz, le está diciendo, no se preocupe por el rey de Siria y por el de Efraín, la casa de Israel, porque eso no va a pasar. Dice, Efraín dentro de 65 años va a ser quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Nosotros somos testigos del cumplimiento. Nosotros sabemos que Efraín dejó de ser pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue anunciado que después de 2 días, o sea, después de 2000 años, después de Yeshua que vino a buscarnos, la casa de Israel se levantaría otra vez de regreso a la casa. Así que fíjense que nosotros somos testigos de esta profecía. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, lo que le está diciendo el Padre es, créanme que yo este plan lo tengo muy, muy, muy bien. ¿Qué pasó? En el año 722, Samaria, capital de Efraín, cayó ante el ejército asirio, terminando así el reino del norte. Se cumplió lo que se había dicho. Y en Segunda de Reyes 16:5 dice que Resín, el rey de Siria, y Peca, el hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. Esta es la confirmación de lo que el Padre le dijo a Acaz y a Isaías, que les dijo, no se preocupen, que no van a poder venir contra Jerusalén. Verso 10, habló también Yahweh a Acaz diciendo, entonces el Eterno le dice a Acaz, le dice, pide una señal de Yahweh tu Elohim, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es decir, pídame una señal. ¿Una señal de qué? Una señal, si le acaba de decir que Efraín se va a dejar de ser pueblo, que Judá, que la casa de Judá, también el despojo se apresura, porque todo esto le había dicho. Pero que después van a ser reunidos otra vez, y se lo está diciendo en la fuente de Gijón, y se lo está diciendo dentro de todo este contexto. ¿Qué es la señal que le está pidiendo? La señal de la restauración otra vez de las 2 casas de Israel, porque de eso está hablando el capítulo. El capítulo está hablando de las 2 casas. Entonces le dice, pida una señal. Yo le voy a mostrar cómo es que se van a volver otra vez a reunir. Acá le dice, no pediré y no tentaré a Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, o es poco el ser molestos a los hombres y no que también lo seáis a mi Dios. Y aquí ahora sí viene la profecía. El Señor mismo os dará una señal. Recuerde, el Eterno le dijo a Acaz, pídame una señal, ya sea de lo alto del cielo o de abajo de la tierra, o sea, algo extraordinario. Usted no me vaya a pedir como señal, pues que caiga un aguacero duro, porque eso cae cualquier día. Usted pídame una señal extraordinaria. Entonces, como no la quiso pedir, el Eterno dice, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La señal, analicemos estas palabras. La palabra señal es Od, que son las letras Aleph, Taf.
Aleptab ya nos están hablando. ¿Quién es Aleptab? Aleptab es el Eterno. Aleptab es Yeshua. Los dos son un ejad. Así que esa es una señal poderosa. Para la palabra virgen es la palabra alma, una mujer joven. Este es caballito de batalla para los antimisioneros, que no, que es que ahí no dice Betula, sino que dice Alma, y Alma era una mujer joven, y que entonces, y entonces por eso Yeshua no pudo haber nacido de una virgen, y nada, lo que pasa es que jamás se han leído las escrituras, no han entendido ni las dos casas, ni han entendido ni nada de este contexto. Entonces les parece, sí, está hablando de una mujer joven, efectivamente. Pero miren esto, pero una mujer joven que si es virgen es porque no se ha casado. Es que joven se considera digamos que de 10 años para arriba, 11, 12, 13 eso es una mujer joven, no se ha casado porque es una mujer virgen. Ahora, el nombre dice, su nombre será, o sea, su identificación, la identidad de ese niño es Emmanuel, que significa Yahweh está con nosotros o con nosotros está Yahweh. Miren, definitivamente, la locura más grande y lo más absurdo que una persona puede hacer, que lo digo con toda sinceridad, es uno creer esa historia de que Yeshua es un hombre cualquiera. Porque es que la profecía dice muy claro que es Yahweh con nosotros. Es que no dice que Yahweh va a elegir un hombre para que lo represente. No. Es Yud, Hei, Bab, Hei con nosotros. Nosotros sabemos que ese es Yeshua. Yeshua es la palabra de Yahweh. La palabra nuestra es parte nuestro. Él es la imagen visible de Elohim. Es el mismo Elohim. Yo, francamente, que yo nunca puedo entender a la gente que cree en esa historia de que sea acá un hombre cualquiera. Otros se inventan que era que esa mujer joven, entonces pero que era joven, pero que ya estaba casada, entonces es hijo de José. No, dice muy claro que es una mujer virgen, que concebirá, dará a luz y su nombre se llamará Emmanuel. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de Yahweh con nosotros. En la señal, cuando estamos hablando cuando le dice que esa es una señal que se va a dar, entonces es una señal de qué. Volvámoslo a resumir acá. Que la alianza primero no va a dar resultado, que las dos casas se van a unir de nuevo y que el hijo es Yahweh mismo. ¿A qué vino Yeshua? A reunir las dos casas. Que él alguna vez dio resultado la alianza de que la casa de Israel viniera y destruyera a Judá, nunca se dio, se cumplió lo que el Eterno dijo. Ahora, el verso 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿De qué niño está hablando? Entonces le dicen a uno, no, es que mire, está hablando de Yeshua, que Yeshua comerá mantequilla y miel. Esa definitivamente, esa profecía es para el hijo de Isaías. No, de ninguna manera. Aquí, este verso 15, si ustedes lo leen, hasta el 14, la profecía, aquí él le había dicho antes, venga Isaías con el hijo, y ahora le está diciendo del hijo de Isaías, le dice el Eterno, que ese niño, antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, ¿de cuáles? De Resín y de Peca, de Siria y de la casa de Israel, será abandonada. O sea, este verso 15 hace relación a Shear Hashub, un remanente, el niñito de Isaías, pero en el contexto, la tierra de los dos reyes, y Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria.
Y aconteció que aquel día silbará Yahweh la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Entonces, esta profecía, el Eterno da la profecía de la restauración, pero le da la profecía sobre lo que va a pasar con los dos reyes que vienen a atacar a Jerusalén. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo se llamaba el hijo de Isaías? El primero se llamaba Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura. ¿Qué vino después de nacer y qué vendría después de nacer el enviado Yahweh con nosotros? Después de que naciera ese niño que es Yahweh con nosotros, que es Emmanuel, vendría Sear Jasub, o sea, el remanente que volvería. ¿Eso se cumplió? Claro que sí. Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí estamos nosotros de testigo de ese cumplimiento. ¿Qué va a pasar al final cuando se encuentran las dos casas? Fíjense lo que nos dice Zacarías 14:8. Acontecerá que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y entonces Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Perfecto todo el capítulo. Verso 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Viene juicio sobre Asiria. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel, comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá que en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata será para espinos y cardos. O sea, aquí está anunciando todo el juicio para esos dos tizones que humeaban, el rey de Siria y el rey de la casa de Israel. Y con todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de los bueyes y para ser hollados de los ganados. Pero ¿qué fue lo que se cumplió? La profecía de quién vendría a restaurar otra vez a la casa de Israel y a volverlos a unir, ya que estaban situados en la fuente de Gijón, que es un útero, que nace en la fuente de la Virgen. Fíjense, todo exactamente igual. En Segunda de Reyes 23-25, ustedes pueden leer todo, ya el despojo que se apresuró y qué fue lo que vino contra Judá, que era el nombre del primero de los hijos de Isaías. Ahora, vamos al capítulo 8, porque quiero seguir con el capítulo 8 porque está ligado directamente con este 7. Me dijo entonces Yahweh, fíjense, este es el mismo capítulo. Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante ¿a quién? A Maher Salal Hasbaz. Al despojo se apresura o la presa se precipita. Aquí siempre está hablando el Eterno de los dos hijos de Isaías. Aquí está hablando del primero, de Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió. Aquí ya está contando Isaías cuando nace el segundo hijo, y dio a luz un hijo, y me dijo Yahweh, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Se acuerdan? Esas mismas palabras las utiliza, ese de antes de que el niño sepa decir. En el caso de la casa de Israel, ya dio la profecía en relación precisamente a Peca, a la casa de Israel. Y aquí en Maher Salal le hace exactamente la misma forma, digamos, como de clave que le da
para que comience el juicio sobre el Resín, el rey de Siria. Recuerden que el Eterno le había dicho, tanto el de Damasco como el Efraín, el de Samaria, van a ser juzgados. Y son juzgados y la prueba está casi con las mismas palabras, antes de que el niño sepa decir. Eso es lo que nos prueba que esas palabras no eran para Yeshua, sino para el hijo segundo de Isaías. Otra vez volvió a hablarme Yahweh diciendo, miren acá, está hablando el Eterno, dice, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Recuerden, lo vimos en la historia en la historia de Acaz. Vimos que Acaz cometió todos los pecados habidos y por haber. Dice, el pueblo desechó las aguas de Siloé. ¿Cuáles eran las aguas de Siloé? Las aguas vivas, el enviado, todo eso. ¿A quién estaba desechando? Al Eterno mismo, a la imagen visible que es Yeshua. Yo no lo conozco, todavía no había nacido, lógicamente, pero aquí lo está diciendo, desecharon las aguas de Siloé. Entonces, dice, aquí viene el juicio. El Señor hará subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre las riberas. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. ¿Qué había dicho el Eterno? Había dicho que ese primer hijo que representa a Judá, antes de que supiera decir, Padre mío, eso, vendría el juicio contra Judá, y así pasó. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque el Eterno está con nosotros. Porque Yahweh me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis a lo que ellos temen, ni les tengáis miedo. ¿Se acuerdan? Ellos habían levantado toda la idolatría, habían sacrificado los hijos a Moloch, todo lo que quisieran, todo lo que quisieran. ¿A quién habían rechazado? Fíjense esto. Aquí es donde volvemos a unir con Yeshua, muy interesante. Dice, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen. ¿A quién tienen que temerle? Dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Yahweh de los ejércitos es Yeshua. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim. Es la imagen visible que Josué vio y habló con él y se identificó como Yahweh de los ejércitos. Por eso por eso les estoy diciendo cuando dice que desecharon las aguas de Siloé, está hablando de Yeshua, aunque él no se había revelado como Yeshua, pero había aparecido como la imagen visible del Eterno, como Yahweh de los ejércitos, y había hablado con Josué. Entonces dice, ustedes no le tengan miedo a todo el mundo de idolatría que tienen, ustedes teman a Yahweh de los ejércitos, y a él santifíquenlo, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces, si ustedes sienten temor, ese temor reverencial por Yahweh de los ejércitos, dice, él será por santuario. Pero él va a ser a las dos casas de Israel por piedra de tropezar, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Fíjense que todo va alrededor del tema de las dos casas. ¿Y quién es este Yahweh de los ejércitos que después se hace hombre? Yeshua. Entonces, y dice que será a las dos casas por piedra de tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué estamos viendo hoy? Mire, aún a nosotros que nos fue revelado
Yeshua cuando estábamos ciegos a la Torah, al venir a las raíces, ¿qué es lo primero que hace? Pero muchísima gente, negar a Yeshua, y volverlo la piedra de tropiezo. Judá nunca ha querido, bueno, tiene un velo de todas maneras, pero no permite ni que le hablen ni que se le presente, digamos, la oportunidad de conocer a Yeshua. Entonces ha sido piedra de tropiezo para la casa de Judá y piedra de tropiezo para la casa de Israel, porque quienes lo conocieron suficientemente por muchos años antes de conocer la Torá, al venir acá, simplemente porque le dicen, ay, no, eso no es verdad, él es un hombre cualquiera, o no tienen que creer en él, o simplemente Judá no cree en él, entonces yo tengo que creer como Judá, y se vuelve piedra de tropiezo, tal y como estaba anunciado. Y dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Por eso uno ve que todas esas personas que vienen con esa historia de negar a Yeshua o de decir que es un hombre cualquiera, en lo primero que entran es en una crisis bastante seria. Es una crisis de todo tipo. ¿Por qué? Porque así dice la profecía, que tropezarán, caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ni pueden explicar lo que están diciendo. Tienen que negar las escrituras, tienen que irse contra el Eterno. Eso se vuelve un caos uno detrás de otro. Y usted se pone a escuchar al que le está diciendo eso y termina en el mismo caos, porque ni siquiera se puede explicar cantidades de inventos que hemos escuchado. Ahora miren el verso 16, porque ya vamos terminando y vamos a terminar con una profecía que se cumple después en Apocalipsis, muy importante. Entonces dice, hablando de que temamos a Yahweh de los ejércitos, que ya vimos que es Yeshua, ata o sella el testimonio y sella la Torá entre los discípulos. O sea, sella el testimonio y la Torá. Pongan atención. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis nos dice que el remanente final guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Literalmente lo mismo que dice aquí Isaías 6:16. Ata, sella el testimonio, sella la Torá, ley entre mis discípulos. Sella el testimonio y sella la Torá. ¿El testimonio de quién? De Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? La imagen visible de Elohim. ¿Quién es la imagen visible de Elohim? Es Yeshua. Es que no hay duda, Sigamos leyendo. Esperaré pues a Yahweh, en el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. O sea, aunque estaban las dos casas, la una para recibir juicio y la otra para deshacerse, hasta ahora, hasta el final que se está otra vez levantando, dice, en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Eterno, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en donde, en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo mismo que hoy estamos nosotros tratando de decir una y otra y otra y otra vez. ¿A quién están consultando para saber quién es Yahweh de los ejércitos? En este caso, ¿quién es Yeshua? ¿A quién están consultando? Consultan el Kabbalah, consultan todo lo que no sea consultar realmente al Eterno, que es el único que tiene la palabra viva y verdadera. Entonces dice, no consultará al pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Vuelve y otra vez nos dice, nos afirma, a la Torá y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La persona que no cree en la Torá y que no cree en Yeshua, que ha dejado a Yeshua o que dice que es un hombre cualquiera, no le ha amanecido. Que tropezó en esa piedra de tropiezo, valga la redundancia, que iba a afectar a las dos casas de Israel.
Dice, y esas personas, a los que no les ha amanecido, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, esto ya es al final, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Quiénes? A los que no les ha amanecido, a los que no tienen la ley y el testimonio, el aguardar la Torá y el testimonio de Yeshua, muy claro y confirmado en Apocalipsis. Entonces, fíjense, las dos casas de Israel con sus juicios, el despojo se apresura, las dos casas llevadas en cautiverio, la ley y el testimonio que dice, pero ¿quién vino para volverlo a recoger? El niño nacido de una virgen que es Emmanuel, que es Yahweh con nosotros. Un Ejad, es Yahweh, la imagen visible de Elohim hecha hombre para venir a buscarnos. Que ese remanente final, que el que sale de Apocalipsis, de todo, de este tiempo, que tiene que guardar la Torá y el testimonio. Y si no fuera así, no les ha amanecido. ¿El testimonio de quién? De Yeshua. El testimonio de que Yeshua es ese hijo nacido de la Virgen. Es que estamos hablando del mismo contexto. El hijo nacido de la mujer virgen que se llama Yahweh con nosotros. Ahora, ese remanente final, ¿con quién va a reinar? Con el Eterno. Y es el que nos dice, el que guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua, el testimonio de Yahweh de los ejércitos. Así que fíjense estos dos capítulos. Mire, si a ustedes se les acerca una persona para decirle que, ese capítulo, ese verso de que la Virgen dará a luz, eso no es verdad. Mire, devuélvanle todo el contexto, muéstrenle la palabra y que les muestre verso por verso de qué estamos hablando allá. Esos dos hijos de Isaías son absolutamente importantes acá. La fuente de Gijón, donde se dio esa profecía, sí que es importante. El Eterno no dio esa profecía en cualquier parte. Él la dio literalmente en la fuente de agua de vida, y Yeshua es la fuente de agua de vida. Es que yo les hago, es la invitación a todos esos que están perdiendo la fe simplemente por seguir las enseñanzas, como dice, no consultan al Eterno, pero consultan a los muertos. Entonces, yo les digo, vuelvan a la palabra es tan hermosa. Cuando uno entiende esto, uno no teme a Yahweh de los ejércitos, no se aparta del testimonio de Yeshua, guarda la Torah y es parte del remanente que va a reinar. La próxima semana los espero, y yo espero que estos dos capítulos, ustedes hasta lo vuelvan a escuchar, lo lean en sus Biblias, porque la próxima semana vamos a ver la confirmación de estos dos capítulos y verá cómo se une de una manera que es absolutamente imposible. Tiene uno que negar la palabra completa del Eterno, porque aquí estamos hablando del Tanakh, aquí no estamos hablando ni siquiera del Nuevo Testamento, estamos hablando del Tanakh. Y yo les aseguro que cuando tengan esto en mente, escuchen otra vez todos estos dos capítulos, porque en el capítulo 9 vamos a dar la confirmación central de quién es Yeshua, de quién es ese niño y de cómo las dos casas de Israel vuelven a reunirse y cómo muy pronto ese remanente será recogido para que vuelva a surgir esas aguas vivas de debajo del templo y empiece el reinado del Todopoderoso. Yo espero de verdad que hubiera sido lo suficientemente clara, porque es que si uno entiende este capítulo, nadie lo mueve de la fe de Yeshua ni a derecha ni a izquierda.
y ustedes se lo deben aprender para que ustedes puedan silenciar todas esas voces de los antimisioneros que están viniendo a acabar con la fe de Yeshua. Si se acaba el testimonio de Yeshua, no les ha amanecido, y como dice la palabra, se irán en lo profundo de tinieblas y de escasez y de todo. Esto es en serio y lo estamos viviendo. Así que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, nos guíe, que el Eterno ponga su palabra en nuestros corazones, porque es que esa es la palabra viva y es al Eterno a quien nosotros tenemos que consultar. Shalom, shalom para todos. Los espero el próximo lunes, porque el próximo lunes tenemos un capítulo también extraordinario. El Eterno tenga misericordia de nosotros en este tiempo tan difícil y nos guíe. Shalom para todos.